Mi nombre es Antonio Francisco Campos Méndez, soy doctorando en la Universidad de Sevilla y hoy estoy aquí para presentar un tema que estoy tratando en mi tesis, como es la problemática fantástica en lo que sería la consideración del círculo mágico, que ha sido presentado por Johan Huizinga. Bien, antes de empezar me gustaría hablar un poquito de lo que sería la introducción. En este aspecto me gustaría tratar cómo la fantasía se ha ido introduciendo en distintos medios sumamente masificados, sobre todo en el terreno cinematográfico, pero también ha conseguido inculcar gran parte de su filosofía en las series de ficción. En este apartado es importante también tratar cómo la propia fantasía es parte intrínseca de la cultura, no solo de la cultura actual, sino de la misma construcción que se ha ido haciendo desde los principios, considerando lo que sería la mitología o incluso el terreno más folclore de distintas culturas indoeuropeas. Siguiendo con este planteamiento sobre qué es cultura, cómo se introduce la fantasía en ese aspecto de la cultura, es interesante observar cómo desde los principios de los estudios realizados sobre el juego, y más concretamente realizado por Johan Huizinga, que es clave en esta investigación, habla sobre cómo el concepto del juego es incluso primario la idea que podemos hacernos de cultura, relacionado con procesos considerados como parte de la religiosidad y de la creencia e incluso de la competición, lo que sería la gonalidad. De hecho, el mismo Huizinga habla sobre cómo la misma cultura es juego y muchos de todos estos procesos se convierten en juego a partir de ser un conjunto de reglas que circunscriben a toda esa experiencia a aquellos que forman parte de esta serie de ritos. Precisamente ritos que se consideran parte de algo superior o de algo agonal, algo que implica competición y que implica un resultado conveniente para todas las partes que participan en esta experiencia. En el marco teórico que nos situamos, seguimos el planteamiento de Johan Huizinga, en el que hablamos del juego como un círculo mágico en el que está supeditado a sus reglas propias, reglas que han sido aceptadas por todos aquellos que participan de la experiencia y que está, sobre todo, principalmente, lo que nos interesa aquí, aislado del mundo exterior. Es decir, todo aquello que consideramos cotidiano, todo aquello que consideramos familiar, no entra en juego en lo que sería el círculo mágico precisamente del juego. De hecho, incluso cuando el juego hace alusión a una parte de la realidad, estamos hablando de una representación que en ningún momento alude a un proceso de cada una de esas personas que participan del juego. Por otro lado, esto nos lleva a la problemática que planteamos en esta investigación. Siguiendo el planteamiento de Svedan Todorov en 1980 sobre cómo se considera la creación fantástica en un equilibrio entre lo que sería lo misterioso, es decir, aquello que se regula a partir de lo que forma parte de nuestra vida cotidiana, del mundo terrenal en el que nos movemos. Es verdad que quebrando todas esas reglas o llevándolo a sus límites, pero siempre y cuando podemos explicarlo desde un planteamiento propio, un planteamiento mundano, hasta la otra parte, que sería lo sobrenatural, aquello que sobrepasa nuestro mundo y que no podemos explicar con las reglas que conocemos. En ese equilibrio se encontraría lo que considera Todorov como lo fantástico, pero lo fantástico no de forma completa, sino de una forma que permita un equilibrio de fuerzas en el que no hay una resolución clara. Lo fantástico se quiebra cuando efectivamente hablamos de lo fantástico, cuando efectivamente consideramos de dónde proviene todo ese fenómeno. De esta forma, y teniendo en cuenta, por un lado, el círculo mágico que establece el juego con respecto al mundo exterior, y hablando de que lo fantástico en consideración de Todorov requiere de un mundo al que aludir, aunque no sea de forma completa, la cuestión que planteamos aquí es cómo es posible hablar de fantasía en un espacio que se encuentra aislado del mundo exterior al que efectivamente no es posible aludir. Para ello hemos utilizado como estudio de caso el videojuego Dark Souls, lanzado por From Software en 2011 y que mezcla gran parte de lo que sería la fantasía occidental, la consideración de
una serie de mitologías que se van reinterpretando en el videojuego, pero con una sensibilidad oriental, un aspecto bastante importante. De hecho, muchas de las características principales de Dark Souls en lo que respecta a todo su desarrollo se encuentra a partir de lo que sería la dificultad, una experiencia que se establece como una especie de viaje quebrado del héroe, en el que el héroe se presenta como un mero ser que debe introducirse en este mundo y que precisamente esa es la cualidad principal del juego, que no coloca al héroe como el punto inicial y principal de la aventura, sino que en realidad el jugador y por tanto el héroe debe descubrir ese mundo que viene a representar una especie de círculo mágico superior a la figura incluso del jugador. Por ello, para realizar este análisis se han determinado tres cuestiones. Primero es la construcción de ese mundo, las reglas de juego que establecen el círculo del juego precisamente, y lo que sería la narrativa en la expresión de la experiencia. Hablemos un poco de la construcción del mundo. En primer lugar, uno de los aspectos que más se han ido caracterizando a Dark Souls durante todo su desarrollo y durante las distintas investigaciones ha sido la capacidad de ser un mundo interconectado. En el momento en el que el jugador sale de ese primer escenario, puede literalmente ir a cualquier parte del mapeado, sea o no del nivel acorde al que comienza la aventura. Es decir, es algo que se le entrega directamente al jugador. Las reglas, por tanto, son un tanto flexibles, de tal manera que es el jugador mismo el que va decidiendo hacia dónde ir y a partir de la experiencia aprende hacia dónde debe ir. Por lo tanto, la misma experiencia, el mismo círculo de ese juego se va autorregulando con los participantes en esa experiencia. Siguiendo con lo que habíamos comentado anteriormente de lo que toma de la fantasía occidental, podemos hablar de una cierta reimaginación mitológica y que hace alusión a lo que hablaba anteriormente de la representación que realiza el juego de la realidad, pero que no es realidad. Y aquí se ve de forma muy clara al tomar seres como, por ejemplo, Wing a la izquierda como representación de Zeus con el rayo, o el demonio de Tauro como una representación alterada de lo que sería el Minotauro griego. Y por último, en contraposición a estas representaciones mitológicas, hablamos de un acercamiento oriental. En este terreno es un poco más liviano, un poco más alterado, en el sentido de que hace mucha alusión a los temas que trata el videojuego como tal y cómo se van representando en ese mundo. Es decir, tomar la representación mitológica occidental, alterarla, hacerla propia de ese no mundo que es la cotidianidad y por tanto darle un sentido diferente a su proveniencia. Siguiendo con las reglas de juego, hay un aspecto crucial en toda esta experiencia que es la muerte como mecánica. A este respecto, el avatar del jugador precisamente retorna a partir de las hogueras colocadas en sitio clave del escenario, debiendo recuperar aquello que ha perdido, es decir, esas almas que ha ido recolectando de los distintos enemigos que se ha ido encontrando durante todo ese proceso. Es decir, ya aquí encontramos como un proceso clave en el juego, como es el retorno después de cada derrota, altera mucho más lo que es la experiencia vital, al encontrar una conclusión de la que no es posible regresar. De hecho, no solo puedes regresar, sino que efectivamente puedes recuperar aquello que habías perdido. Del mismo modo ocurre con la dinámica del entorno. Al ser un mundo propio del juego, propio de esas reglas, la creación de todo este mundo es sumamente artificial en el sentido de que hay que presentar una dificultad al jugador y de aquí se extrae ese progreso y aprendizaje muy en relación con poder recuperar aquello que se ha perdido. Precisamente lo que pierde el jugador es un aprendizaje anterior y acaba obteniendo un aprendizaje posterior en toda esta experiencia. Por último, en este análisis encontramos cómo la narrativa y la expresión del juego es crucial y muy diferenciada del terreno actual. En primer lugar, porque no se ofrece una narrativa clásica con un guión de introducción, nudo y desenlace, sino que más bien encontramos un recorrido de un mundo en el que los distintos aspectos que configuran precisamente el mundo son los que se le otorgan al jugador como relato. De ese modo encontramos un espacio, un mundo, un círculo mágico alejado del mundo exterior, regulado propiamente y por tanto que se permite ser una narración para el jugador.
Pero al igual que es una narración para el jugador, puede ser una narración contra el jugador, si precisamente este último no decide involucrarse y sumergirse en lo que sería ese círculo mágico, abstraerse del mundo exterior y encontrar los distintos puntos que le permiten configurar una imagen, en este caso del Lordran, el mundo del juego, y por tanto, si no se acaba dando este desarrollo, puede dar lugar a unas derrotas narrativas, es decir, una experiencia no completa, una experiencia que efectivamente se puede sustraer al mundo exterior, pero que no tiene todos los elementos necesarios para configurarla. No obstante, en las distintas conclusiones que podemos encontrar de este análisis, encontramos problemas a lo que sería una consideración individualista de la fantasía. En primer lugar, porque al fin y al cabo se está recurriendo a un aspecto del mundo cotidiano, como sería la recurrencia mitológica, aunque con una representación muy propia y con un tratamiento diferenciado. Es decir, tomar de distintas fuentes no hace que efectivamente esas fuentes no provengan del mundo cotidiano. E igualmente podemos encontrar en las distintas investigaciones tanto reafirmaciones por un lado como respuestas. En primer lugar, Jesper Juhl hablaba de cómo ese círculo mágico efectivamente es real, pero depende de la consideración que acabe otorgando el jugador a toda la experiencia. Sin embargo, por otra parte, efectivamente, como hablábamos anteriormente, el círculo mágico hace alusión al mundo cotidiano y afecta al mundo cotidiano. Tanto Elfrid Nielsen, Smith y Tosca hablaba de cómo el videojuego efectivamente tiene un calado importante en la vida cotidiana. De hecho, lo podemos ver actualmente con los ejemplos de gamificación que se realizan en distintos elementos de la vida cotidiana. Requieren de tiempo real y efectivamente es un medio de comunicación. Quedándonos con este último apartado, y como respuesta clara al cuestionamiento de la teoría de Fringa, es pertinente decir que efectivamente esa idea del círculo mágico quizás es errónea, pero el tratamiento del videojuego consigue camuflar muchas de las alusiones al mundo cotidiano que se acaban haciendo a partir de unas reglas propias que el jugador debe asumir y emplear a esas dinámicas. Esta es un poco la bibliografía de la investigación y muchísimas gracias por su atención.